Buenas tardes a todos. Soy la doctora Panchique Casquero y vamos a empezar esta charla. Primero quería agradeceros a todos por vuestra asistencia, que espero que os sea de ayuda y de utilidad en vuestras consultas diarias. Y, por supuesto, a Yalual por invitarme a dar estas pequeñas charlas y hablaros de mi experiencia, que en todo caso lo único que pretende es eso, que desde mi experiencia lo que os pueda aportar, y si hay alguna idea nueva, que sobre mesoterapia hay poquitas, pero sí sobre este producto del que soy una gran defensora y enamorada, porque realmente desde que lo introduje en mi práctica clínica del rejuvenecimiento cutáneo, pues me ha dado satisfacciones siempre, voy a decir. El tema que me propusieron dar fue las técnicas de cara y cuello, de cuello y escote, perdonad, las diferentes técnicas que podía aplicar, pero luego he querido incluir también alguna de la cara, de drenaje o la técnica de diamante, aunque probablemente ya las conozcáis vosotros. Bueno, me presento antes que nada, soy médico estético y médico integrativo, tengo la consulta en Bilbao y llevo desde hace más de 35 años practicando la medicina estética, con unas u otras composiciones, ¿vale? Desde la homeopatía, homotoxicología, hasta el colágeno, ahí cuando empezó a aparecer el ácido hialurónico y después las diferentes fórmulas. Y ahora con el Selarreder. Bueno, pues sin más pasamos a hablar de este producto. Primero, un poquito de conocimiento de quién es Yalual. Yalual se funda en 2008 por Yuri Pharma, que era una compañía farmacéutica que llevaba ya más de 18 años de experiencia entonces en el mercado. Nace con la idea de crear y desarrollar soluciones innovadoras en el campo de la medicina estética y tiene su sede en Suiza. En este momento tiene 3 filiales en el mundo, en Ucrania, Italia y Polonia, más de 50 distribuidores, centros de investigación en Suiza y en Ucrania y centros de producción propia en Italia y en Ucrania. Somos más de 35.000 dermatólogos y médicos estéticos que lo venimos utilizando y fabrican, en este caso, más de 300.000 dispositivos médicos y 90.000 productos cosméticos anualmente. De los productos que yo me voy a encargar de hablar en este momento, sobre todo es de Selarreder, que lo vamos a ver en 3 presentaciones, de 1,1, 1,8 y 2,2, que lo único que significa esta gama de productos que intenta mejorar de forma global el estado de la piel y el aspecto de la piel. La diferencia que les va a marcar esa cifra simplemente es la cantidad de ácido hialurónico que poseen, desde 11 a 22 miligramos. 11 el de 1,1, 18 el de 1,8 y 22 miligramos por mililitro el de 2,2. Es una novedad este producto, sobre todo porque hablamos no de revitalización como hacíamos hasta ahora cuando hacíamos una mesoterapia como para conseguir un rejuvenecimiento facial o de la piel. Hablamos en este caso de redermalización, porque hay un gran cambio en la estructura a nivel de la matriz extracelular, tanto a nivel celular como de la funcionalidad y a nivel metabólico de lo que está ocurriendo en ese terreno. Cosa que es verdad que en parte se puede conseguir solo con el ácido hialurónico, en parte lo podemos conseguir cuando utilizamos fórmulas con aminoácidos, con diferentes aminoácidos o con vitaminas, minerales y otras cosas que podríamos inyectar, pero que de alguna manera no van a alcanzar al efecto que la sinergia de estos 2 productos va a conseguir en cuanto al cambio en esa hidratación y en la degeneración, vamos a decir, metabólica que en ese momento puede tener la piel, es decir, en la regeneración o en el retraso de la edad biológica que presente esa persona en ese momento. Entonces decíamos que es el efecto sinérgico de estos 2 componentes, del ácido hialurónico y del ácido succínico. El protocolo de tratamiento tenéis ahí, que es para mejorar la calidad de la piel, normalmente se vienen haciendo de 3 a 4 sesiones con un intervalo de 2 semanas. Bueno, yo no solamente con Selarreder, pero en general, en mi práctica habitual es raro, muy raro, he de decir, que utilice cada 15 días.
simplemente, bueno, desde mi punto de vista, porque igual anteriormente con las fórmulas de ácido hialurónico solo o de vitaminas, sí que es verdad que teníamos un efecto flash inmediato, una hidratación, un aumento de la luminosidad y de alguna manera era algo pasajero porque el estímulo que producían en la piel era durante muy poquito tiempo porque realmente prácticamente desaparecía. Pero en este caso los cambios metabólicos que producen y por tanto metabólicos y a nivel energético de la célula provoca que haya un bloqueo precisamente, no solamente provoca una hidratación en el momento, sino que provoca un bloqueo de la deshidratación un poquito más a largo plazo. Entonces, y además estamos estimulando la formación de colágeno que sabemos que habitualmente en la piel va a ser entre 3 y 4 semanas. Entonces, yo creo que hay que esperar el efecto de la primera sesión para incorporar una segunda. Y además porque normalmente en esta técnica vamos a dejar papulitas que bueno, pueden durar, a veces no duran ni horas y en otro caso pueden durar hasta 2 días o 3. Entonces, si volvemos a pinchar a esa persona a los 15 días, yo creo que es incomodarla un poquito. Y sin embargo, una vez cada 4 semanas lo llevan bastante bien. Bueno, esto quería comentarlos a nivel del protocolo de sesiones, que en mi caso lo realizo con más distancia entre una y otra y el motivo por lo que lo hago. Las zonas a tratar con estos productos, pues está claro que pueden ser cualquier parte del cuerpo. Empezó siendo cara, cuello, escote y manos. Yo en el cuerpo no lo he utilizado, pero sé que otros compañeros lo están utilizando para la lasitud y la relajación cutánea en algunas zonas del cuerpo. Vale, de la concentración hemos hablado, o sea que sería más repetirnos. Si hablamos del envejecimiento cutáneo, que es lo que pretendemos con esta terapia retrasar, lo que conocemos todos es que existe un envejecimiento cronológico y un envejecimiento biológico. Una cosa es la edad que tenemos en el carnet de identidad y otra cosa es que mi piel muestre la edad igual a la que tengo en ese carnet o tengamos una piel más envejecida o que aparentemos una piel más joven de la edad que nos corresponde. ¿De qué va a depender eso? Pues en función, por supuesto, de la genética, en función de esos marcadores ambientales, de esos marcadores reconocidos para cualquier célula de nuestro cuerpo que puede influir en un envejecimiento orgánico o celular, que sería, por un lado, el ambiente en el que vivimos, los alimentos que tomamos, las alteraciones metabólicas que podríamos tener, el acortamiento de los telómeros, lo que viene de alguna manera programado por la genética o lo que vamos a reprogramar muchas veces de forma perjudicial para nosotros en función de tóxicos o ambientes contaminados que puedan estar a nuestro alrededor y nos puedan estar influyendo, y también del envejecimiento de la mitocondria. Esta es la gran puerta de entrada de este producto y lo que de alguna manera al hacer medicina integrativa y sabiendo de lo que intentamos hacer en medicina preventiva por ese envejecimiento celular a nivel de otros órganos, cuando presentaron este producto con el ácido succínico y me hablaba de revitalizar esa mitocondria precisamente por cuando hay una aposia en el tejido, por la presencia de ese ácido succínico que hace que aumente la vascularización, que aumente el flujo para de alguna manera dar energía a esa zona y recuperar a través de la hemoglobina la oxigenación de esos tejidos, pues entonces dije, bueno, esto tiene una razón de ser y efectivamente la tiene. Y va a ser un complemento adicional a lo que ya veníamos teniendo para la mesoterapia. Eso fue lo que me hizo elegir este producto. Sobre todo el efecto que tiene a nivel mitocondrial del envejecimiento de las mitocondrias, que sabemos que es uno de los pilares, de los 9 pilares que hay en el envejecimiento de cualquier célula de nuestro cuerpo. Entonces, decimos que a través de esta unión del ácido succínico y ácido hialurónico se produce el bloqueo del envejecimiento prematuro de la piel, de la inflamación crónica, que sabemos que es esa inflamación silente que tenemos en nuestro cuerpo, que a veces no es lo mismo que una inflamación aguda de la que somos conscientes si se trata y se reabsorbe o se trata de paliar de forma inmediata, y de la muerte celular. Hemos dicho antes, hemos hablado durante mucho tiempo de biorrevitalización con otros agentes, y entre ellos el ácido hialurónico como único, y en este caso hablamos de redermalización. De hecho, hay estudios solamente con el ácido succínico, solamente con el ácido hialurónico y con la sinergia de los dos productos. Entonces, el estímulo de los fibroblastos prácticamente es el doble
cuando hacemos la sinergia de los dos productos. Aunque independientemente cada uno de los dos, ácido hialurónico y ácido sucínico, van a estimularlos, cuando lo hacemos en sinergia dobla la capacidad de estímulo de estos fibroblastos. Eso es importante de saber. Vale, simplemente el porqué del ácido succínico. Estamos hablando de que somos organismos y seres vivos que utilizamos la respiración para vivir y sabemos que nuestras células van a utilizar, a recoger o a fabricar esa energía a través de los alimentos, van a sufrir se va a utilizar esos principios activos a nivel extracelular, pero dentro de la célula esos azúcares y la glucosa sufre otra metabolización, va a penetrar dentro de la mitocondria para, a través del piruvato y a través del ciclo de Krebs, va a liberar ese ATP que luego irá a incorporarse a la cadena de electrones para fabricar nuevo ATP y nueva energía que irá al resto de las células para que funcionen y mantengan la vitalidad que tengan, ¿vale? Por aquí decís alguna persona que no ve las diapositivas. Que el resto estáis viéndolas bien. ¿Me puede contestar alguien? Vale, de acuerdo. Vale, pues entonces continúo. Estábamos hablando de la función de la mitocondria. Entonces, ¿por qué es importante este rejuvenecimiento a nivel de la mitocondria? Porque es, de alguna manera, el motor de la energía del resto de las células. Y hemos visto que dentro de esta mitocondria y dentro del ciclo de Krebs vamos a producir este succinato de sodio, que es el que realmente va a tener esas funciones de las que hablamos. Dentro de esas funciones, ¿qué nos interesa? Pues el aumento de la microcirculación en tejidos y órganos. Por eso es interesante, por ejemplo, en el caso de la rosácea, en el caso de las personas que tienen ese eritema permanente, en los mismos escotes que muchas veces tienen esos flash de enrojecimiento. Pues bueno, yo he comprobado en mi práctica clínica que esta sinergia de productos actúa muy bien en esos casos, ¿vale? En esas pieles que enrojecen con gran facilidad, precisamente por una de las capacidades que tiene este producto. También restaura el equilibrio ácido-base. Sabemos que la producción de radicales libres y sobre todo con el fotoenvejecimiento aumenta y por una alimentación desequilibrada aumentan los radicales libres y la acidez en el cuerpo, entonces es capaz de restaurar este equilibrio ácido-base, aumenta la resistencia celular a la hipoxia. Ya hemos dicho que en algunas células, o si no lo he dicho, en investigaciones se ha visto que fuera de la mitocondria, en algunos tejidos que están en hipoxia, aumenta o aparece este ácido succínico, lo que hace como de reclamo para que haya un mayor flujo en esa zona para recuperar un poquito esa oxigenación y esa falta de energía que, por el motivo que sea, tiene en ese momento el tejido. Normaliza el nivel de mediadores proinflamatorios, histamina y serotonina, previene la acidosis inflamatoria y estimula la producción de energía. Esas serían parte de las funciones que tiene. Tenemos en la respuesta inflamatoria de la que estamos hablando, esa inflamación crónica, sabemos que siempre que hay una respuesta inflamatoria, lo primero que se van a animar son los macrófagos y sabemos también que existen dos tipos de macrófagos. Unos van a producir de alguna manera la primera parte de la inflamación, donde se van a producir citoquinas proinflamatorias precisamente para resolver, de alguna manera, por la infección o por lo que sea que se haya atacado el tejido, y luego existen otros macrófagos que van a producir unas interleuquinas que son de alguna manera inhibidoras de esa inflamación para resolver el problema. Vale, pues el ácido succínico intervendría más en la producción de estos macrófagos, creo no equivocarme, de tipo 2. En cuanto a las funciones de cada uno de estos productos, repasar también lo que puede hacer el ácido hialurónico, que es activar, como he dicho, mediadores antiinflamatorios, estos que os he dicho que normalmente estarían en el tipo 2, restaura y mantiene el equilibrio hídrico, estimula la síntesis de proteínas básicas estructurales, hace de soporte mecánico, por tanto, para los tejidos. Es importante decir que el ácido hialurónico que estamos utilizando es de alto peso molecular, lo cual tiene un menor poder inmunogénico que el de bajo peso molecular y se utiliza para la revitalización y para la redermalización. Vale, el ácido succínico ya lo venimos hablando hasta ahora, por una parte se va a formar el ciclo de Krebs y va a normalizar la microcirculación, activa el drenaje linfático, regula el intercambio de energía celular, tiene propiedades antioxidantes, previene el daño en la membrana celular
y estimula la síntesis también de proteínas estructurales. Luego, la sinergia de estos dos productos va a dar mayor vitalidad y, sobre todo, energía a la piel, que era algo que no estábamos dando antes. Es decir, es como si a mí, de alguna manera, me han puesto comida en el plato, pero no me han dado ni cuchillo ni tenedor y tengo las manos atadas. El ácido sucínico sería el que me suelta las manos, el que me da los cubiertos y entonces me puedo comer la comida. De esa manera está claro que la voy a utilizar y eso sí me va a dar la supervivencia. Pero si yo estoy poniendo sobre unas células que ya están senescentes o viejas, están metabólicamente alteradas, por mucho que yo le esté dando un sustrato del que se pueda nutrir, la síntesis de lo que salga de ese alimento o de esa nutrición no va a ser igual que si esa célula tiene una buena estructura y una funcionalidad que ha recuperado previamente, ¿vale? Otra cosa que sabemos es que en el envejecimiento normalmente se produce una alteración en las metaloproteasas que están en la matriz celular y cuando aumentan el envejecimiento las de tipo 2 se van a destruir la elastina, tenastina y nidógena, las proteínas estas, y lo que va a producir a la vista sería una reducción de la elasticidad de la piel, una aparición temprana de las arrugas, una desestructuración de la matriz extracelular y un fallo de la estructura de la membrana basal. Todo esto es inhibido precisamente por el ácido sucínico. En cuanto al ácido hialurónico, también reduce otra metaloproteinasa, que sería la 9, que sería la que se encarga cuando vamos envejeciendo de la destrucción también de elastina y de colágeno. Entonces, si estas metaloproteasas tipo 9 están en aumento, de nuevo aparecerían arrugas, aparece degradación del espacio intercelular y reducción del tono cutáneo. Luego, cuando estamos haciendo esta sinergia y pinchamos esta mesoterapia, estamos haciendo todo el efecto contrario porque van a inhibir la producción de estas metaloproteasas y, por lo tanto, hay un rejuvenecimiento y una redermalización de esa matriz extracelular. Esto es lo importante. Bueno, creo que en cuanto a la explicación, el por qué y por qué este producto, luego si hay preguntas os las voy contestando y ahora ya vamos a pasar a la parte práctica. Es muy sencilla, quiero decir, creo que no os voy no me voy a inventar nada. Es decir, los que lleváis pinchando mesoterapia, haciendo pápulas y dejando productos a nivel muy superficial subepidérmico, pues con el bisel hacia arriba de la aguja y con depósitos pequeños, más o menos a una cierta distancia, la técnica va a ser igual en este caso. Pero sí que tenéis que tener en cuenta que el depósito del producto interesa que esté más tiempo ahí. Luego lo voy a detallar, ¿vale? A diferencia de los otros que intentamos dejar una papulita que se reabsorbe rápidamente, pues en este caso hay que hablar con el paciente diciendo que es interesante que la pápula dure un poquito más, aunque les sea incómodo salir de la consulta con la cara como si le hubieran salido unos granitos, porque precisamente el tiempo que está de más sin reabsorberse totalmente está interactuando el producto con esa parte de la dermis, lo que nos interesa porque tendrá mejores resultados. Esa es mi explicación, por lo menos, y de esa manera consigo que, entendiéndolo, lo hacen perfectamente, que eligen ella el horario y el día para poder hacérselo. Bueno, en cuanto a estudiar un poquito más con detalle los productos, hemos dicho que se iban a diferenciar cada una de las cajas de las presentaciones únicamente en la cantidad de ácido hialurónico que lleven. Es decir, tenemos el ácido succínico, que serían 16 miligramos por mililitro, y lo llevan las 3 presentaciones de la misma manera. En cuanto al ácido hialurónico, nos va a diferenciar el que tengamos una piel fina o una piel más gruesa, o que estemos pinchando en el párpado o estemos pinchando en la mejilla o en el cuello. Es decir, dependiendo del grosor de la piel y la zona que vayamos a trabajar, pues nos va a interesar poner más ácido hialurónico o menos, ¿vale? La técnica que podemos utilizar en el caso del 1,8 va a ser la pápula lineal. Bueno, realmente lo podríamos utilizar con todos. Lo que no tiene sentido, yo creo, aún así la podemos utilizar, es en el 1,1, ¿vale? Pero las zonas que se pueden trabajar sería con la técnica papular lo mismo. Se puede trabajar en todas las partes, en cualquier parte del cuerpo se puede utilizar esta técnica.
en cara, en el área periorbital, en el cuello. Normalmente, como es un 1,8, ya con pieles un poquito más envejecidas, sería para personas mayores de 40 años, pero esto es anecdótico desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque puedo tener una persona muy delgadita que acaba de dar a luz o que ha tenido un adelgazamiento, una persona muy drástico y tiene muy chupada la cara. Vale, pues en ese caso igual no utilizo el 1,1, por mucho que sea joven, yo utilizo un 1,8. Es decir, el diagnóstico siempre va a determinar lo que vamos a utilizar. También se puede utilizar la técnica lineal, tanto en el cuello como en la cara, como en el escote, como en cualquier parte del cuerpo. Y nos va a ayudar a corregir tosis gravitacionales y corrección de arrugas y pliegues a nivel nasolabial o arrugas frontales en la frente o en las mejillas y, por supuesto, también en el escote. Aquí dice que el periodo de recuperación es de 2 a 3 días. Bueno, dependiendo, si es desde luego con cánula, la recuperación va a ser mucho más temprana porque prácticamente no queda relieve. En el caso de las pápulas, pues te encuentras de todo. Hay gente que le dura 24 horas, tú piensas que le va a durar mucho más y resulta que al día siguiente no he tenido ningún problema, desaparecieron, al día siguiente me levanté bien. Bueno, pues eso va a depender de las personas. Siempre hay que decir que de 2 a 3 días, por si acaso, porque es mejor que le duren un poquito menos, a que le digas que no le va a aparecer al día siguiente nada y que va a tener la cara limpia y se encuentre con unas papulitas que igual no le interesa porque por el motivo que sé. Vale, en el caso del 2,2 simplemente hemos dicho que tiene 22 miligramos de ácido hialurónico por mililitro y la cantidad de ácido succínico igual. En cuanto a las zonas, pues siempre pieles que estén más envejecidas, pieles que estén más deteriorados, cambios profundos relacionados con la edad en tejidos blandos de la cara y del cuello. La corrección, pues cuando hay mastosis, pues está claro que con más motivo 2,2. Ojo, bueno, dicen algunos que da también peso. Yo pienso que realmente peso, como no es un relleno, no va a dar, ¿vale? Pero bueno, algunos prefieren utilizar 1,8 en la cara y 2,2 en otras zonas, cuando sobre todo hay mucha tosis. Yo, desde luego, cuando está muy envejecida, utilizo el 2,2 tanto en cara como en el cuello, como en el escote. También se pueden utilizar en las piernas, en la cara interna, en rodillas. Os he dicho que yo esto no lo he puesto en práctica, pero sí sé de gente que lo utiliza y está contenta, de otros compañeros. En la cara interna de los hombros, codos, en manos, en abdomen. Sobre la glándula mamaria tampoco tengo experiencia y en el escote, por supuesto que sí. Nosa, creo que me he adelantado en el, perdonadme, me falta el 1,1. No sé por qué, no me aparece. Bueno, el 1,1 es importante sobre todo en las zonas delgadas. Sabemos que tiene menos ácido hialurónico, atrapa menos agua, entonces en la zona de bolsas, por ejemplo, que no nos interesa que retenga mucho líquido, pues igual no es seguro. La zona de las ojeras y del párpado inferior, lo ideal es trabajarlo con el 1,1. En la zona de la frente también, que suelen ser zonas delgadas, pues también no suele venir bien el 1,1, salvo que sean unas arrugas muy profundas y entonces utilizamos el 1,8 o el 2,2. Eso dependerá un poquito de lo que veáis vosotros, sabiendo siempre que le van a durar bastante más esas pápulas. Vale, me dice una persona, estoy leyendo aquí, este producto produce voluminización si hacemos técnica papular como Skin Booster. No hay voluminización. Hay un reposicionamiento del tejido que puede parecer que, bueno, realmente no hay voluminización. Eso para mí, desde luego, no. Hay un reposicionamiento. Entonces, en esa tosis, voy a decir ligera, por pacientes que he pinchado de 40 y tantos años, es verdad que parece como que se hubieran puesto un relleno que de alguna manera recupera el estado de 3 años antes, 5 años antes, pero no es una voluminización, es un reposicionamiento de tejido. Entonces, ¿qué pasa? Pues si tenemos un poquito de caída, está claro que hay como una especie se marca mucho mejor el arco mandibular, en la zona del pómulo, al recuperar esta piel de la ojera, yo digo, es como un trampantojo, entonces hay como un reposicionamiento. Es decir, como esto está caído, bueno, pues vuelve un poquito a su ser, pero no es una voluminización.
y me dicen que sí es como un profilo, no. El profilo realmente es una hidratación, se utiliza en determinados puntos, como son bolos realmente produce en esas zonas más deterioradas, que luego vamos a ver la técnica de diamante, una hidratación muy rápida e inmediatamente incluso a simple vista los primeros días podría ser hasta más evidente el cambio de ese volumen en el profilo que en el Selarreder, pero sin embargo a largo plazo no tiene nada que ver ni en el mantenimiento ni en los resultados globales de esa piel. Si no os importa, me van a ayudar y luego voy a ir contestando, porque si no, no termino de dar la charla ni la exposición, salvo que sea una pregunta importante y me interrumpe el moderador. Importante en el sentido de que haya que contestarla en ese momento. Vale, yo que me preguntaba, si tengo que dar esta charla de técnicas, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué técnica sería de mi elección para pincharse la redera en las diferentes zonas de la cara y del cuello? Pues como decimos aquí de las personas gallegas, es decir, me voy a hacer otras preguntas en lugar de contestar. Es decir, vale, para contestar a esta pregunta me pregunto, ¿qué es lo que quiero? ¿Mejor disponibilidad y rendimiento del producto? ¿O quiero una mejor respuesta del tejido? ¿O quiero menos efectos secundarios? ¿O cuando hago esta pregunta quiero hablar de mayor confort para el médico o mayor confort para el paciente? La que más rápidamente contesto en mi caso personal es que mayor confort para el médico, la pápula. Es sencillísima de hacer, es muy raro que provoque hematomas porque normalmente con un poquito de práctica la tienes que hacer de forma superficial, entonces para nosotros es muy cómoda. Y el abordaje, sea la zona que sea, pues es muy sencillo. Vale, esa tiene una respuesta fácil. ¿Qué técnica sería mi elección si tengo que hablar del mayor confort para el médico? Si tengo que hablar del mayor confort para el paciente, pues esto depende como todo. El dolor es muy especial para cada paciente, ¿vale? En general, la aguja va a molestar poco o mucho, pero va a molestar y entonces yo suelo tenerlas con anestesia tópica previo a la mesoterapia o a la redermalización. En el caso de utilizar cánula, pues en general, primero, la técnica es más rápida. Para el médico es un poquito más incómodo, entre comillas, depende de la zona que vayas a abordar, pero sobre todo porque tienes que tener cuidado con la extrusión del producto para que en esa línea, tú tienes normalmente 2 centímetros cúbicos por área o lo que tengas, entonces tienes que dejar no un depósito de grandes cantidades. Entonces, bueno, pues controlar un poquito ese producto. Pero sin embargo, para el paciente, pues está claro, es más difícil que le queden hematomas, es más rápido y normalmente no es doloroso. Se puede hacer anestesia en el punto de entrada, pero a veces yo ni tan siquiera eso, porque realmente lo mismo que pincho para poner la anestesia, voy a pinchar para poner la cánula y entonces yo creo que no es interesante ponerle la anestesia. Y si alguien tiene prisa, pues porque es una persona que tiene menos tiempo, pues efectivamente se lo hago con cánula, no hace falta anestesia y sale prácticamente sin ninguna marca, con lo cual las secuelas al día siguiente van a ser menores. Bueno, pues para este tipo de personas. Pero también existe excepcionalmente gente, y lo sabéis cuando ponéis hilos o otras con la técnica de cánula, normalmente ese arrastre que podemos hacer en el tejido, hay gente que por lo que sea no lo tolera. Es sentir que algo le está pasando por dentro del tejido, es preferible que le pongas anestesia o que elijas otra técnica. En cuanto menos efectos secundarios, está claro que la cánula en principio va a ser, sobre todo los efectos secundarios que tiene esta técnica es eso, las pápulas que van a durarle más o menos 24 o 48 horas, el enrojecimiento. Entonces, cuando utilizamos la cánula, eso no lo vamos a tener. En cuanto a la posibilidad de hematomas, pues con la aguja vamos a tener más posibilidades, aunque es raro, pero es verdad que podemos hacerla, sobre todo en cuello es más fácil, en zonas que tienen más descolgamiento. O en la zona de la sien, por ejemplo, pero bueno, eso sería, los efectos secundarios no son grandes en principio. Sí es verdad que excepcional, muy excepcional, pero muy excepcional, muy excepcional. Yo, de hecho, no lo he conocido y creo que pincho bastante, pero sí tuve una compañera que tuvo de alguna manera el mantenimiento de la pápula en una sola paciente fue más largo de lo esperado. Cuando digo más largo, igual fue una semana o 10 días, no en toda la cara, pero alguna que le había persistido. Bueno, en ese caso, si os pasa, simplemente es ponerle un poquito de calor, un poquito de radiofrecuencia y desaparece, porque no es un granuloma, es simplemente que persiste en el tejido. Yo no puedo explicar por qué, pero sé que ha ocurrido un caso y que está descrito, pero vamos,
No sé si cientos o miles los pacientes que he pinchado ya, pero desde luego no he tenido ningún caso, pero eso lo he recogido de una compañera. ¿Y mejor respuesta del tejido en cuanto a la técnica? Pues yo, simplemente por cómo trabaja y cuál es el mecanismo de acción, yo pienso, a pesar de todo, aunque he visto los resultados con cánula y lo vais a ver, a mí hay veces que si quiero asegurarme, desde luego haré la pápula, sea con 2,2, con 1,8 o con 1,1. Pero es verdad, y no puedo negarlos, que lo he hecho con cánula y he visto también resultados. Bueno, pues hasta aquí esta respuesta. ¿Y cuándo voy a llevarlo a cabo? Pues está claro que como prevención, esto sería un elemento de elección. En la corrección de arrugas y surcos, pero estamos hablando como preparatorio a otras técnicas, porque para una arruga y un surco importante está claro que para eso tenemos los implantes y tenemos el láser y tenemos otras técnicas, ¿vale? Pero como preparación precisamente, que es lo que pongo aquí, preparar antes de peeling, antes de láser, antes de resurfacing, todo eso sí, porque va a potenciar muchísimo los resultados. Cicatrices de acné sí, pigmentaciones, porque es algo que no os he comentado antes con el ácido succínico y el ácido hialurónico, ambos, unos van a hacer desaparecer a nivel superficial en la epidermis pues pigmentaciones claras que pudiera tener esa persona y el otro va a inhibir precisamente la formación de esa melanina. Entonces, la sinergia de los dos va a haber un aclaramiento, pero por supuesto no es la técnica de un melasma, pero sí que nos va a ayudar también a un aclaramiento de la piel, cuando vamos a utilizar un IPL, previo a un IPL o a otras técnicas o un peeling o lo que queramos hacer. Vale, entonces vamos a empezar con la parte práctica. Ya veo preguntas por ahí, si no os importa contesto luego, ¿vale? Porque algunas igual las veis contestadas con la práctica. Vale, entonces aquí tenéis la técnica diamante. Esta lo hice al preparar esta conferencia porque no era una persona que estuviese preparada. Yo, de hecho, a esta persona le había hecho ya un láser Resurrect, le he hecho otras veces con el Selarreder, le hago todos los años, pero le había propuesto este año íbamos a hacer láser y como no tenía paciente para mostrarle la técnica, pues se lo hice ella, ¿vale? Y vais a ver la técnica antes y a los 15 días después de realizarla. Entonces, aquí veis señalados más o menos los puntos. Yo he visto este dibujo. Yo creo que este dibujo está mal planteado, no mal planteado, dependerá de la paciente, pero normalmente si veis aquí están los puntos un poquito más arriba. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque normalmente yo disfruto de relacionar una técnica con otra. Entonces, cuando a mí me presentan la técnica diamante, digo, corchos, pues es verdad, es verdad que puede dar mejores resultados, pero ¿por qué? Porque lo mismo que lo de dentro nos puede afectar a lo de afuera, es decir, cuando yo tengo un problema digestivo, cuando tengo un problema de una malas digestiones, que sea de estómago, que sea de intestino, que sea el responsable el hígado, la vesícula, la piel también se va a notar. O sea, es una piel que puede ser más grasa, más seca, con discromías, con rojeces. La rosácea sabemos que también depende de esto, ¿vale? Entonces, si lo de dentro me afecta a lo de fuera, desde fuera yo también puedo regular órganos. ¿Y qué pasa? Que casualmente esta técnica diamante me va a coincidir con puntos de acupuntura y con puntos de acupuntura muchos relacionados con el estómago, con el intestino delgado. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí que este es un cruce entre intestino delgado, estómago, creo, y vesícula biliar, ¿vale? Entonces, hacer esta técnica diamante, que la podemos hacer con aguja o con cánula, me va a facilitar el engrosamiento de esta piel, sobre todo de las pieles más enjutas, muy adelgazadas de esta zona y que muchas veces relleno no le podemos poner, pues esto esta técnica va a ser de gran ayuda, pero al mismo tiempo está de alguna manera actuando sobre esos puntos, al mismo tiempo estamos regulando un poquito o favoreciendo el trabajo de los órganos a distancia desde fuera de la piel hasta dentro del cuerpo, porque estamos relacionándonos con los puntos de acupuntura. Vale, voy a suspender esto para que veáis un poquito lo que es la técnica, porque no hemos podido tenía mucho peso y entonces no hemos podido juntar los vídeos con la presentación y espero no equivocarme. Y entonces, la técnica diamante. Perdonad, antes que esto, bueno, ahí la estáis viendo cómo se espera un poquito.
quería explicaros un poquito la técnica de diamante para estas pieles o estas caras que son un poquito más enjutas, más vacías de este tercio inferior medio de la cara. Y lo vamos a hacer con aguja o con cánula, depende. Ahora lo vamos a hacer con aguja y os enseñaré otro caso con cánula. Entonces lo importante es calcular estos 5 puntos que tenemos, 6 con el central. Entonces vamos a trazar una línea que lleva justo hasta el yul y desde la cola de la ceja, en línea recta. Y en el cruce que hace la primera línea desde por encima del lóbulo de la oreja hasta la fosa nasal, en ese cruce ponemos el primer punto. Después del trago hasta la parte media de esa línea ponemos el segundo punto y delante del trago, como a unos 2 centímetros, ponemos este tercer punto. Entonces tendríamos el primero, el segundo, tercero, cuarto al final de esa línea y más o menos equidistante como el resto de los puntos ponemos el quinto punto. En el centro de ese diamante o de ese pentágono ponemos el punto central. Haremos pápulas sobre esos 5 puntos y después, o bien con la hoja o con la cánula, iremos haciendo estos trazos que tenemos por aquí. ¿Qué ventaja podemos encontrar con esto? Independientemente de lo que estemos poniendo, va a tener menos recuperación post tratamiento, porque no vamos a dejar tanta pápula, no nos va a inflamar tanto, pero sobre todo además vamos a aprovechar también puntos de acupuntura, que a mí me parecen estas técnicas lo interesante, y es que al mismo tiempo que trabajamos sobre la piel, como indirectamente esos puntos de estómago, de vesícula, de intestino delgado o intestino grueso, nos están facilitando un efecto a distancia sobre esos órganos que al mismo tiempo nos va a servir para, de alguna manera, limpiar también esa piel. Yo creo que parte del éxito de todas estas técnicas con puntos concretos de la cara es porque estamos aprovechando también los puntos de acupuntura que los estamos estimulando al mismo tiempo. Voy a explicaros un poquito la técnica de diamante para estas pieles o estas caras que son un poquito más enjutas, más vacías de este... Vale, me están comentando que no estáis oyendo la explicación de cómo estaban colocados los puntos. Mirad, entre la cola de la ceja y el yul, el punto medio sería el número 1. Entre el ala de la nariz y el yul está el punto número 2. 2 centímetros por delante del trago estaría el número 3. En el ángulo mandibular el 4 y en el propio yul el 5. En medio de este pentágono ponemos el central, ¿vale? Os comentaba antes, pues esto tiene que ver con el estómago, este con el intestino delgado. Aquí este sería un cruce entre vesícula biliar, intestino delgado y estómago, ¿vale? Entonces, bueno, pues que además de la técnica en sí misma, estamos actuando también de alguna manera como una especie de regulación, hidratación, una mejoría en esos órganos, porque de alguna manera el aclaramiento en esta zona va a permitir de forma retrógrada, como hacemos con las agujas o con otras técnicas de biopuntura, trabajar sobre ese órgano. Nos va a mejorar la calidad de la piel también. Importante, por ejemplo, en el caso de la rosácea, también a tener en cuenta que sabemos que muchas veces el estómago tiene algo que ver y esas digestiones tienen mucho que ver también. Vale, voy a pasar al siguiente vídeo, que simplemente vais a ver la aplicación. Pero sobre todo además vamos a aprovechar también puntos de acupuntura. Vale, lo primero que vamos a realizar son las pápulas en cada uno de los puntos que hemos señalado. Dejamos un poquito más de producto, ¿vale? Y luego podemos hacer los trayectos, bien sea con cánula o con aguja. Si lo hiciésemos con cánula, el ideal es entrar en un punto que sería el central y desde aquí hacemos una estrella en las diferentes direcciones, ¿vale? Y luego volvemos a hacer entrada y podemos hacer, pero tenemos que hacer varias entradas de todas maneras. Yo lo hago mayormente con aguja, ¿vale? Lo vais a ver simplemente así. Yo también lo que os digo, hay gente que no cambia la aguja, ¿vale? Pero es verdad que de tanto pinchar se lacera un poquito y luego, pues depende de la calidad de la aguja que tengas en ese momento. Hay veces que se estropean más rápidamente, entonces en cuanto veo que me cuesta pinchar, yo lo cambio, ¿vale? Prefiero, si es que se pierde un poquito de producto, simplemente tiro hacia atrás para que en la medida posible no lleve nada a la aguja y
y cambio para que primero sea menos molesto, sobre todo para la paciente. ¿No me habéis podido oír ahora cuando lo he vuelto a explicar los puntos de acupuntura? Bueno, lo vuelvo a repetir sobre esta imagen. Los puntos, veis ahí que es un pentágono, ¿vale? Uno en la mitad del nasogeniano, otro que va más o menos, que sería entre el trayecto de la cola de la ceja y, a ver, un poquito, 2 centímetros por delante del trago, sería la línea media, luego bajamos hasta el yul y un poquito hasta la región mandibular. Y en el vértice de ese pentágono que estaría el último punto, ¿vale? Y luego la forma de aplicarlo más o menos es como 1 centímetro por lado, por mejilla. Entonces, podéis poner normalmente, si tiene 0,01 por punto, fijaros la poquita cantidad que hay que aplicar. 0,1 aplicaríamos en los puntos centrales y luego el resto lo vamos repartiendo entre cada una de las líneas. No vamos a pinchar nada más que esto, o sea, no va pinchado en el centro, simplemente las líneas, ya lo estáis viendo. Siempre el bisel hacia arriba. Sabéis que cuando yo hago esa especie de presión para saber que estoy en el plano, ¿vale? Intento que la piel tire hacia abajo porque a veces con la pápula vemos muy bien el depósito. Se ve a veces un poquito más tarde, ¿vale? Pero cuando estamos pinchando tan superficial, a veces no nos queda abultado y quiero saber que estoy en esa zona, ¿vale? Bueno, eso sería la técnica diamante y ahora pasamos. Estos son los resultados, os comentaba. Entonces, el 21 de diciembre y esta foto está hecha pues el 24 de enero, un mes después. Entonces, aquí realmente yo le he hecho también un Resur FX, ¿vale? Y a los 15 días es cuando le inyecté el Selarreder en esta ocasión, porque lo necesitaba para la presentación quería hacerla para la presentación del curso. Vamos a ver. No sé si es que sale un mensaje que se repite una otra vez. Me dice, no se puede escuchar y si puede repetir los puntos aplicados. ¿Cuántos productos? ¿No me estáis escuchando? Entonces debe ser que está saltando este mensaje cada 2x3. Vale, y ahora la pregunta es, ¿me habéis escuchado dónde se aplicaban los puntos en la cara? Vale, de acuerdo. De acuerdo. Vale, pues entonces sigo. Entonces, lo que os comentaba, esta paciente es la que habéis visto de la técnica de estrella, pero fijaros en la calidad de la piel porque han pasado 15 días, ¿vale? Esto sería lo mismo a los 15 días. Quiero decir, de aquí a aquí hay un mes, ¿vale? Pero desde la inyección del Selarreder había 15 días. Esto es al día siguiente de la inyección y entonces esto es lo que me envía la paciente, que lo he aprovechado porque no es algo que le haya pedido yo. Entonces me lo envía en un mensaje de WhatsApp y me dice, no quería molestarte, es por si quieres utilizarlas para comentar el estado de mi cara 1 hora después. Esto es lo que os digo, veis que aquí hay un poquito de abultamiento, pero que en todas las pacientes no son iguales, aunque digamos, estábamos utilizando en este caso 1,8, si realmente hay gente que le queda la pápula más tiempo, pero hay otra gente como esta que no lo tiene. Entonces es lo que me dijo, fue un voluntario por parte de la paciente. Digo, bueno, os lo voy a poner. Y esto es el conjunto. Sobre todo lo que vemos es el aclaramiento en la ojera, la vitalidad de esa piel, el borramiento, claro, aquí es verdad que tiene láser también, ¿de acuerdo? Pero todavía los efectos del láser tampoco son inmediatos, sabemos que son más a largo plazo, pero bueno, es el conjunto de las dos técnicas. Normalmente, si no hubiera sido para hacer la técnica que se me ocurrió después, y bueno, pues una paciente que ya se lo había hecho, le dije que se podía ofrecer para poder hacer este trabajo, lo hubiera hecho antes del láser, no después, ¿vale? Vale, os decía antes que estaban relacionados, esta es una imagen simplemente para que veáis los puntos de acupuntura, que este es el meridiano de estómago, por aquí vendría el de la vesícula y por aquí al centro viene el del intestino delgado. Bueno, entonces, otra técnica que también os voy a traer de la cara, que tampoco era algo que iba a hacer, pero me pareció también interesante al ver las diapositivas de lo que podemos hacer en la cara. Os decía, este diamante, por ejemplo, está un poquito bajo, ¿vale? Tendría que ir aquí, 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 ahí va.
¿vale? Un poquito más alto de lo que está dibujado, pero como lo tenéis en la otra diapositiva, os sirve. Y aquí lo que vemos es otra técnica que es pápula a pápula, pero que sería una cara, para mí, completamente distinta a la que acabamos de ver. Es decir, no es una cara delgada, enjuta, sino más bien, pues como la mía, más cuadrada o más redonda, más infiltrada. Entonces, el mismo producto, que sabemos que el ácido succínico también favorece ese drenaje linfático, pero además, si lo aplicamos en las líneas y en los trayectos donde tenemos la linfa en la cara, pues está claro que vamos a potenciar los resultados. Entonces, si queremos afinar un poquito la cara y drenarla, además de estimular ese colágeno y elastina, utilizaríamos esta otra técnica. Este, por ejemplo, sería un modelo de cara. Entonces, vamos a pasar a la parte práctica, que creo que... Vale, creo que no está el vídeo. Bueno, no lo veo por lo menos. Escote con pápula, sesión de cuello. Bueno, no tengo el vídeo, supongo que por el peso no se ha podido cargar. Vale. Uy. No, no es esta. No, no está. Vale, simplemente señalaros, aquí primero lo había hecho unas papulitas sobre las arrugas finas del labio y luego pues le he hecho los trayectos como lo veis aquí, simplemente y por la parte de la mandíbula y un poquito recogiendo lo que son las papulitas en el ángulo externo del ojo y sobre la ceja hacia arriba, lo que habéis visto en el dibujo, ¿vale? Aquí se veía un poquito cómo testaba la piel, que es gruesa, y cómo tiene una cara, ya lo veis, con mucho más volumen, sobre todo en la zona de pómulos, en esta persona. Vale. No, bueno, me están comentando el tercer vídeo, pero yo creo, voy a intentarlo, vamos a ver si está, pero yo creo que no es ese. A ver. No, no es ese. No, es que no es en cuello, es en la cara. Era para ver el drenaje linfático de la cara. No está, porque escote con pápula, no está. Vale, lo siento. Vamos a seguir. Bueno, ahora vamos ya al cuello y al escote. ¿Veis? Esta persona, por ejemplo, como empecé haciendo las técnicas de lifting y abanico, pues esta podría haber sido otra paciente para hacer la técnica diamante también, le hubiera venido bien. Entonces, aquí veis dibujadas
no sé si lo tenemos en el siguiente, bueno, están dibujadas un poquito cómo iba a abordar esta cara, hacia arriba porque tenía mucho vacío en la fosa temporal, en los pómulos un poquito hacia aquí y luego desde el cuello siempre me gusta hacer debajo de la mandíbula y luego ir cogiendo las líneas de Venus y cruzarme un poquito perpendicular a esas líneas. Y el abanico de abajo arriba en la zona del escote. Hago un pequeño abanico que lo hago con agujas siempre debajo del mentón también. Tenéis aquí dibujado lo que os comento. Probablemente, como empecé con ella y quería hacer estas técnicas, empecé con el abanico, las técnicas de lifting, pero podría haber sido también una candidata para hacerle la técnica de diamante, porque es una persona que realmente de esta zona está más vacía. Vamos a ver el vídeo. La forma de hacerlo, realmente al ser con cánula, técnica en abanico cara. Vale. Abordamos siempre un punto con la aguja, lo vais a ver luego en algún otro vídeo, y simplemente vamos, es un plano superficial, estamos en dermis, sabéis que aquí es una zona muy delgadita y más o menos pues lo que vais a ver es esa transparencia de la cánula. Y luego lo que os puede costar un poquito, dependiendo del hialurónico que llevemos, si es de 1,8 o 2,2, pues que hay que tener mucho cuidado para eso, lo que os comentaba, la extrusión del producto, que sea muy despacito, controlar siempre por dónde va la cánula para dejarlo, ¿vale? Sin terminar de sacar la cánula, volvemos sobre nuestros pasos y abrimos un poquito ese ángulo. Yo siempre me apoyo, levanto un poquito la piel y luego voy arrastrando. En este caso no, pero veréis que luego utilizo unas cánulas un poquito más largas y a veces son demasiado flexibles. Entonces, para empezar, yo sí os aconsejo que no sea más allá de 50 centímetros. 50 centímetros, he dicho. De 50 milímetros, ¿vale? Porque si no puede ser que se curve un poquito demasiado. A veces intentamos desde el mismo punto girarnos y volver a cogerlo, a veces se nos sale o cuesta un poquito más meterla. Bueno, pues ves cómo me ha pasado aquí. Entonces volvemos a introducir la cánula. Intento siempre que el bisel esté hacia arriba y como aprendí con los hilos, primero siempre me pongo un poquito perpendicular, pero casi para saber los 3 milímetros, 2 milímetros que quiero meter de la punta, ¿de acuerdo? Y después ya una inclinación, pues como veis, de casi 45 grados, un poquito menos. En esta cara que no tiene vacío. Este es el vídeo que quería enseñaros antes. Es que pone retrotrazante cuello, vale. Las pápulas, pero siguiendo las líneas de drenaje. Vale. Pues aquí veis, le había hecho retrotrazante en cuello y ahora vamos a hacer lo del drenaje linfático en la cara. En esta dirección vamos a tirar la parte, la comisura del ojo en la externa. Ahí estoy explicando, por los que no me podáis oír, simplemente que vamos a hacer el ángulo externo del ojo, vamos a levantar un poquito la ceja y luego siempre buscando esas cadenas linfáticas, que es lo que hemos visto en la anterior diapositiva. La pápula siempre, la pápula se hace con el bisel hacia arriba, profundizando lo mínimo posible y siempre vamos a dejar un espacio libre entre, más o menos como de medio centímetro, entre una y otra pápula. Aquí hay menos porque veis que le había hecho antes las zonas de las arruguitas finas, ¿vale? Siempre dejamos una distancia de piel sana entre una inyección y otra. Intento intercalarla entre una y otra que había puesto antes y hacemos como 2 o 3 filas. Siempre dejamos un poquito de tejido sano para recuperar y que responda al estímulo que le estamos poniendo. No
va a iniciarla desde arriba, por lo que he dicho, porque tiene una bolsa. Tendría que iniciarla desde más arriba la infiltración, pero esta persona suele tener bolsas y entonces he decidido hacerlo desde más abajo, porque el producto tenía más densidad y al no ser el 1,1 no me interesaba ponerla ahí para que no atrapase más agua. A veces al inicio de estar pinchando parece que no enrojece la piel, pero si tenéis claro, luego vais a ver la pápula. Igual no lo veis de forma inmediata, pero cuando pasáis a otra zona ya veis la que habéis trabajado y si queda algún punto que habéis pensado que habéis pinchado y no es verdad, pues lo volvéis a repasar. Sí, me dice una persona que ha empezado un poquito más tarde si empleo anestesia tópica. Sí, previamente le hago la anestesia. La verdad es que lo mismo que con las otras. Si no son demasiados pinchazos y al final los primeros los aguantaría la gente. Yo me acuerdo cuando empecé hace muchísimos años, no utilizaba anestesia, utilizaba solamente con hielo y se enfriaba la zona y luego pinchabas, pero no tiene nada que ver. Entonces, está claro que con anestesia mucho mejor, en las pápulas y en cualquier otra mesoterapia. Bueno, se puede utilizar o luego ya algún preparado un poquito con mayor concentración de anestésico. Ahora mismo no tengo las cantidades exactas porque no estoy en la consulta. Aquí en España hay un farmacéutico, lo voy a decir, es el Cayetano en Valencia, que es el que suele hacernos estas preparaciones con un poquito más de anestésico y suele ir mejor. Anestesia tópica, sí. ¿Cuánto producto uso? Normalmente un mililitro por lado de cara, o sea, 2 mililitros. Pero también en las personas que habéis visto, en una persona que tenía el cuello y el escote muy deteriorado, por ejemplo, utilizaba el doble, ¿vale? Porque utilicé lo propuesto, que sería una ampolla de 2 mililitros para la cara y una ampolla de 2 mililitros para cuello y escote y me pareció que se quedaba escasa. Pero en principio, de inicio, con una ampolla para la cara de 2 mililitros y otra para cuello. Vale, vamos a pasar a otro vídeo. Voy a ir haciendo los vídeos tal cual y luego vamos a pasar las diapositivas porque así lo vais a ver. Vale, simplemente esta es otra paciente donde estamos haciendo la cánula en la zona del cuello. Veis que es muy superficial y normalmente señalo, hay algunas de las cánulas que vienen ya preparadas y nos señalan dónde tenemos el bisel hacia arriba y a mí me gusta siempre ponerlo más superficial, precisamente para que se mantenga más tiempo. Estas son las que decía que son cánulas un poquito más largas, son más flexibles y bueno, pues para abarcar un poquito más la zona, pero igual la gente que empieza es mejor que utilice las de 50 milímetros. Me gusta que os fijéis en las imágenes, sobre todo en el vídeo, porque al ser las mismas pacientes, quiero que veáis los cambios que van sufriendo en la piel, porque a veces la foto no se ve tan bien como en un vídeo, ¿vale? Y de hecho lo he descubierto cuando me he puesto a montar la charla y he visto un vídeo al lado de otro y he dicho, hombre, pues solamente ya viendo la piel, no vamos a detallarnos precisamente la arruga, que también hay un estiramiento, pero realmente se nota la diferencia cuando estoy pinchando en la coloración de la piel y en la textura, lo vais a ir viendo. Bueno, pues simplemente sería lo mismo ir haciendo estas entradas en abanico. Vamos a ver, sigo poniendo, porque ya os digo que como no ha podido ser... Mira, es que quería ver uno al lado de otro. Si veis el aclaramiento de la piel de esta persona y ya veis la textura, incluso aunque sea arrugada porque tiene un cuello muy estropeado.
¿vale? Pero yo cuando vi el vídeo digo, solamente en el vídeo ya se ve la mejoría que tiene. Bueno, ahí estoy anestesiando el punto de entrada porque, por ejemplo, esta es una de las personas que es muy delicada y que la cánula precisamente le molesta. Pero como aquí le quería hacer con cánula, pues entonces, bueno, pinché el punto de entrada y ya está. Pinché en los dos lados y luego ya introduzco la cánula. Simplemente era para que lo vieseis. Levanto un poquito la piel. Intentamos no hacer hematoma. Central, vamos a entrar con la cánula desde aquí, vamos a hacer un abanico y lo vamos a cruzar desde... Vale. No sé si está bien puesta, pero bueno, aquí lo que estoy haciendo es retrotazante con aguja, ¿vale? Siempre muy superficial y es lo que os digo, levanto un poquito la piel o tiro para abajo, ¿vale? Pero, o bien raspándola para que vea yo la aguja o tiro para abajo para saber que estoy en el plano, ¿vale? Y lo que hago es simplemente ir en la línea trazo a trazo y luego sí me gusta cruzarlas en este sentido y entonces hago una especie de mallado en la parte central del cuello. Pues se es la zona que está más deteriorada, más arrugada. ¿Veis ahí que lo estoy cruzando? Sí me gusta de vez en cuando aspirar. No habría tanto problema como con un relleno, pero sí controlar que realmente y muy despacito el producto. La cantidad que veis ahí en la aguja, la cantidad que entra es pequeña. Estiramos un poquito la piel antes de pinchar. Vale. Normalmente va seguida, pero bueno, quería que veáis un poquito cómo está depositado el producto, ¿vale? Porque si no es difícil de ver. Esa sería la zona central. ¿Sí? No. Es una paciente completamente distinta, no le voy a Bueno, hacer la mínima os llave explicaba de un poquito las volumen, sino lo características único de con esa. el volumen. Ella ya tiene, al contrario, lo que quiero es afinar, ¿vale? Pero... ¿Ahora te molesta? Esta la hemos visto ya. Creo que. Vale. Lo importante más que nada es que veáis más o menos cómo se ve la cánula. Esta zona suele ser más difícil a veces si te pasas de plano. Pinchándolo más superficial cuesta un poquito más. Si lo pinchamos en grasa o subcutáneo más profundo, está claro que pasa más fácilmente la cánula. Os decía antes que también debajo, no tan largo, pero con la aguja suelo hacer un abanico también invertido. Esto ya está, creo. Ahí es donde... Si os dais cuenta, esta parte de la cara ya está hecha con cánula y veis que prácticamente, salvo que queda enrojecida, tampoco queda mucho más. Entonces, claro, de efectos secundarios, o sea, la recuperación, el post, la técnica con cálula no tiene nada que ver con el de las pápulas que hacemos. Vale. Esto es al inicio para que veáis la textura de la piel, la diferencia que teníamos que en el otro vídeo. Ahí simplemente lo que estoy haciendo es meter un poquito la aguja, que a veces aprovecho y la meto en varias direcciones porque sé que como voy a tener varias líneas me va a ser luego con la cálula más fácil si he preparado un poquito el camino.
Yo creo que es el mismo que hemos visto al inicio este. Bisel hacia arriba. En el caso del cuello, me pregunta alguien, ¿el porcentaje usado es 2,2? Depende, depende la persona. En la primera persona que habéis visto que le he hecho el drenaje linfático de la cara, no. En esta persona puede ser el 2,2 porque realmente hay mucho envejecimiento, mucha lasitud, es decir, realmente el grado de envejecimiento es alto, entonces aquí me iría mejor el 2,2 y porque hay mucha arruga también. Me dice alguien que veo que realizó expediación. La verdad es que en principio no habría problemas, ¿vale? Porque no es un hialurónico reticulado y entonces, bueno, pues no es el mismo problema de cara a hacer una aspiración en el vaso. Pero es verdad que siempre que puedo me gusta aspirar. Pero es verdad que con la cánula no puedes, pero con la aguja sí. Y como es muy fácil pinchar en un vaso, aunque vaya superficial, quiero decir que superficial normalmente, pero nada que te profundices un poco, pues puede ser que pilles uno. Entonces, si tengo dudas, aspiro. Y si no, pues bueno, está claro, con los rellenos siempre, con este, pues habrá quien aspire. Yo es que ya casi es como que tengo esa costumbre. Me dice, ¿con cánula no hay riesgo vascular? Pues hombre, con las cánulas gruesas de 22 o 25, pues no sueles tener problema, desde luego. En la cánula del 27, que es muy finita, ahí sí que podrías tener, porque al final, como decimos siempre, puede ser que incluso rompa el vaso como una aguja. Entonces, pero normalmente como utilizo el 25 o el 22, no hay problema. ¿Qué cánula usas? 50 de largo y de ancho, lo que os acabo de comentar, de 22 o de 25, ¿vale? Vamos a empezar con las líneas de Venus y vamos a hacerlo. Esta es la otra paciente, la que es diferente, o sea, es la que estáis viendo porque como pongo los vídeos seguidos, y simplemente os explicaba, aquí os estaba explicando porque muchos no lo oís, pero la cánula que estaba utilizando, que era la de 25, de 50 centímetros, que primero hago, veo que sale bien el producto, ¿vale? Antes de pinchar. Vamos a utilizar en el cuello el 1,8 porque hay más. En este caso, la primera vez lo he utilizado el 1,8 en el cuello. Tiene más cantidad de ácido hialurónico, que lo sabemos. No, el 2,2. El escote, como lo que nos interesa solamente todo es la discromía y un poquito la hidratación, pues entonces le pondremos el de 1,8. Vale, es que cuando lo contaba me di cuenta que lo había dicho al revés. Entonces, 2,2 esta persona tiene en el cuello y 1,8 en el escote. Yo os decía, si tiene más cantidad de ácido hialurónico, esta persona está más arrugada en el cuello que en el escote. Aquí sí es verdad que tenía más discromía, más manchas, y entonces el ácido sucínico lo van a llevar en la misma cantidad de los dos, con lo cual la sinergia de los dos la tengo tanto con el 1,8 como con el 2,2. Pero sin embargo, la flacidez, la lasitud, las arrugas son más importantes en el cuello. Luego utilizo un producto más concentrado. Es lo mismo. Supongo que se verá un poquito más de lo mismo. Pinchar esta zona central, vamos a entrar con la cánula desde aquí, vamos a hacer un abanico y lo vamos a cruzar desde el otro lado. Vale, aquí lo que vi es que había tenido respuesta, pero la zona central estaba más deteriorada. Entonces estaba intentando cruzar los dos lados, partiendo de una parte un poquito más anterior. Si os dais cuenta, ya se nota el tejido, que es lo que he visto con el vídeo. Aquí lo podemos ver. Y intentaba cruzar los dos lados. Para hacer ese cruce que os he dicho, en lugar de estar pinchándolo, pues con la misma cánula intentar la parte terminal de un lado y otro que se me crucen en la parte central. Pero si te das cuenta, no se va a ver también en las fotos, por eso me gusta que os fijéis en el vídeo. Vamos a hacer un abanico y lo vamos a cruzar desde el otro lado con la mitad de una cera. Simplemente termine, creo que pinchando también con la aguja.
Es por lo que os decía que aquí había utilizado la cánula un poquito más larga, ¿vale? Pero tiene el riesgo efectivamente de que se curva un poquito más, la manejas un poquito peor, ¿vale? Pero te alcanza un poquito más. Entonces, los que ya estéis acostumbrados a utilizar cánula, pues si queréis en esta zona utilizáis estas largas y si no utilizáis la cortita y bueno, pues tendréis que poner varios puntos de entrada para cruzar esas líneas. Siempre controláis, tocáis con el dedo para saber dónde estáis y luego ir retirando el producto muy despacio, por lo que os digo, porque al ser denso, acordaros que este es el 2,2, pues entonces va a costar más la extrusión, sobre todo porque queremos poner un depósito pequeño en esa línea, entonces nos interesa ir despacito y controlando lo que realmente estamos poniendo. El abordaje aquí con cánula en el escote es mucho más difícil, ¿vale? O por lo menos a mí me parece. Desde luego habría que ir con cánula, que yo fui con la larga, pero habría que ir con la cánula corta porque yo creo que es de más fácil el abordaje. Y dependiendo de las arrugas que tenga esta persona, que esta no tenía muchas, ya veis el cuello de esta mujer no tiene nada que ver con el que hemos visto antes, el grado de envejecimiento que tiene. Y entonces en el escote utilicé la larga, pero hubiera sido más cómoda si utilizo el del 50 milímetros. Estamos poniendo en cuello y escote el Selarreder 2,2 y 1,8. En esta mujer el 1,8 y el anterior, que estaba más envejecida, el 2,2. ¿En el cuello solamente pones anestesia en el punto de entrada? Sí. No, normalmente no pongo en todo el trayecto. No son unos hilos, no va a doler, no va a enganchar y yo creo que simplemente con el punto de entrada es suficiente. Una jeringa de 2,2, de 2 centímetros para los dos lados. Sería 1 centímetro por cada lado del cuello. Si está muy envejecida, en el caso de la primera he puesto el doble, ¿vale? Pero porque me encontré que no había el resultado. El primer día les había puesto 1 centímetro a cada lado y otro en el escote y el segundo día les he pinchado el doble. Esa es lo que os puedo decir. ¿Vale? Aquí puede ser un poquito más molesto. Entonces, lo que sí que os digo en el escote, yo para mi elección, aquí lo hice simplemente por enseñároslo, pero prefiero la pápula y vais a ver que acotando un poquito la zona de arrugas que tenga esa persona y luego vais poniendo punto a punto todas las arrugas que tiene y el resultado, desde mi punto de vista, es prácticamente igual. En esta ocasión, siendo cánula, creo que es menos molesta la pápula, porque el cuello y escote suele doler menos, aunque lo anestesiemos igual, y es más cómodo para el paciente y para ti como terapeuta. O por lo menos para mí. Vale, pues entonces vamos a ver los resultados. Esta sería la paciente que acabamos de ver ahora, que os comentaba, hice la técnica de lifting en cuello, cara y escote, pero que realmente podría haber sido una candidata para hacer la técnica diamante, ¿vale? Aunque no se vean bien las fotos, realmente hay, sobre todo en las arrugas más, no sé cómo las veis vosotros, ¿vale? Yo aquí tengo la pantalla un poquito más pequeña, pero vamos, está claro que las líneas de Venus han abierto, se han borrado algunas y la vamos a ver en diferentes maneras, ¿vale? Para que veáis un poquito la diferencia. Recupera el tono, hay sobre todo las ojeras siempre, aunque no la haya pinchado, pero toda esta zona, no la haya pinchado, quiero decir 1 con 1, pero que he ido por esta zona cuando habéis visto que he hecho la técnica de lifting o de abanico, he abarcado también esta zona. Entonces hay un aclaramiento y hay como un reposicionamiento de los tejidos. Este sería el otro detalle. ¿Veis? Aquí se nota perfectamente lo de las arrugas más abiertas, no llegan a desaparecer, pero no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿vale? Un mes después. Yo siempre digo, a pesar de todo, que la mesoterapia esta todavía tiene que dar más resultados, ¿eh? O sea, además por lo que le he puesto. Lo que pasa que en 2 meses he preparado el trabajo para poderos enseñar.
porque muchas veces lo que sí que es verdad que tengo a día de hoy ya lo combino con muchas otras terapias, entonces es difícil que tenga solamente con Selarreder. Muchas veces lo tengo con el láser o con la luz pulsada o con peeling, es decir, con mezcla de otros tratamientos. Bien. Como hago las fotos al principio y al final del proceso, pues entonces no tenía aisladas para sacaros precisamente solo con este tratamiento. Entonces, en conjunto, la conclusión es que conseguimos una hidratación de la piel, que hay un ligero efecto lifting, que hay un incremento del tono y de la elasticidad. Por supuesto que hay un aclaramiento de la piel y las manchas también se borran parcialmente, y una mejor estructura y una reducción en el número y la profundidad de las arrugas. Siempre pensar, el otro día lo comentábamos con otros compañeros en el caso de la colocación de mallas, es muy interesante hacerle primero el Selarreder y después las mallas a las personas que tienen esa piel delgada, porque no la van a sujetar. Por mucho que tiren, si tienen una piel muy lasa, es mejor hacer una dermis más gruesa y ahí anclar mejor las mallas que vayamos a poner. Y en el caso de la luz pulsada o de otras técnicas, el hecho de hidratar, de hacer más urgente, hace que la refracción de la luz sea más homogénea y entonces los resultados también se potencian. En el caso, y eso lo haríamos normalmente, lo hacemos normalmente como antes de hacer la luz pulsada. Y también la podemos combinar con la radiofrecuencia porque estamos estimulando la formación de colágeno. Entonces podemos combinarla, incluso hacerla casi con muy poquita diferencia. La podemos hacer a los 2 días o la podemos hacer incluso antes de una radiofrecuencia, pero con pocas horas o el día anterior. ¿Cómo se consigue el efecto de hidratación persistente de la piel si el ácido hialurónico es no reticulado y su duración es de apenas pocos días? Porque hemos dicho, creo que es Ile López, hemos dicho que era la sinergia de 2 productos, del ácido hialurónico y el ácido succínico. El ácido succínico lo que estaba haciendo es, de alguna manera, cambiar la senescencia de la célula. Estamos haciendo que la síntesis de ese DNA que estaba envejecido sea de forma correcta y todas las proteínas que van a salir de alguna manera de esas células, de esos fibroblastos nuevos, van a ser de una forma estructurada, de forma correcta. Entonces tienen la capacidad de hidratar y mantener en el tiempo, más allá de lo que podría hacer un hialurónico que atrapa agua en ese momento y da luz y un poquito de claridad a la piel. ¿Vale? Porque estamos haciendo un cambio metabólico y un cambio energético de esa piel. Hacemos un cambio también en la vascularización. Aumenta el flujo en esa zona por el hecho de la presencia del ácido succínico. Estamos haciendo un trampantojo como si hubiera un tejido hipóxico que el organismo tiene que recuperar y entonces va a poner de alguna manera todas sus herramientas en marcha para volver a recuperar esa zona. Entonces, es que no tiene nada que ver, aunque estemos hablando de mesoterapia, el efecto que teníamos con el hialurónico lo seguimos teniendo, pero la potenciación, primero hemos dicho también que el hecho de hacer la sinergia de ácido hialurónico y ácido succínico, el número de fibroblastos que se estimulan y que crecen va a ser el doble casi que si utilizásemos de forma aislada el ácido succínico y el ácido hialurónico. ¿Vale? Al hacer la sinergia se obtiene casi el doble de estímulo, pero además está todo ese cambio metabólico, ese cambio en la senescencia celular, que eso se mantiene en el tiempo. Como digo yo a las pacientes, recuperaremos la edad biológica en 2 años, en 3 años, en lo que corresponda. ¿Eso significa que es definitivo y eso se va a mantener así? No, simplemente en esa curva que tenemos de degradación del ácido hialurónico, que en unas personas, las que tienen una edad biológica de alguna manera más avanzada a la edad cronológica que tienen, tendrían una caída más importante, hacemos una recuperación en esa pérdida de ácido hialurónico al estimular los fibroblastos y todo esto que hemos comentado, pero es verdad que habrá un momento donde llega una meseta. A partir de ahí volverá a envejecer. Entonces necesitará dosis de recuerdo u otros tratamientos que vayamos combinando durante el año para mantener los resultados. Pero ya ese retroceso de la piel lo tenemos. A partir de ahí vuelve a envejecer. Mucho más que en una mesoterapia normal con cualquier otro ácido hialurónico. Dice, solo si la ojera es con bolsa, no grasa, no pondría en zona periocular. Solo si la ojera es con bolsa. Por supuesto, es que la ojera la trata muy bien. En el caso de las ojeras, sean por tinte o por
o por una piel muy fina, el tratamiento siempre va a mejorar esa zona. Para mí, de hecho, empecé a utilizarlo por los cambios que vi en las ojeras. ¿Cuánto tiempo dura el producto una vez aplicado? Creo que lo acabo de explicar. Es decir, yo les digo a los pacientes, no tiene una duración como un ácido hialurónico y un relleno ni de 1 año, ni de 2, ni de medio. Es decir, yo estoy haciendo un retroceso en la edad biológica de mi piel. Entonces, a partir de ahí hay una mejoría. Y esa mejoría, pues si yo hago una terapia, será X. Si hago 2, será 2X. Y si hago 3, 3X, ¿vale? En función del envejecimiento necesitaréis hacer 1, 2 o 3 o más, ¿vale? Que económicamente no puedo hacer más que una, pues habrá una recuperación de la edad biológica de esa piel. Y a partir de ahí, ¿en cuánto tiempo? En 1 mes, 2 meses, la piel a partir de ahí volverá a envejecer, pero desde un escalón más atrás. Es decir, la piel cuando empieza a envejecer no es que se haya perdido todo el producto que hemos puesto, que era lo que estaba haciendo de relleno, por decirlo de alguna manera, como hacemos los implantes. No, la calidad de la piel ya ha cambiado, pero es verdad que si yo estoy en un ambiente contaminado, sigo teniendo una mala alimentación. Por cierto, que se me ha olvidado hablar de los suplementos que habría que dar para ese sistema inmune, porque si hablamos de una inflamación crónica en el envejecimiento de la piel y sobre todo en el fotoenvejecimiento, pues igual hay que hablar de la vitamina D, como hablamos para otras patologías, que es importante en esa inmunidad. Hay que hablarle de suplementación también con el magnesio. Hay que hablar de suplementación con el mismo ácido hialurónico que puede ser por vía oral. Tener en cuenta esto, que todo se puede complementar de dentro a fuera y lo que estamos haciendo nosotros de fuera a dentro. Pero lo que me decías en cuanto a la duración, hay un retroceso en la edad biológica y a partir de ahí lo que se consiga en cada persona, si es una persona joven, pues como hacemos una terapia preventiva y su metabolismo está todavía en muy buena forma, pues está claro que con una sesión y una vez al año va a ser más que suficiente. Pero en estas personas más envejecidas, pues igual tienen que hacer 2 o 3 veces al año. Pero no siempre 3 sesiones, ¿eh? Yo siempre pongo la primera vez que las veo en las pieles envejecidas, les puedo hacer 3 sesiones seguidas y después igual a los 6 meses, a los 8 le hago una sesión de recordatorio. Bueno, eso lo vais combinando como hacemos con otros tratamientos y según cada paciente cómo responda. Dice, personas fototipo 5, zona periorbicular, efecto panda, ¿podría mejorar? Sí. De hecho, no en este trabajo que acabo de presentar, pero en lo que el propio delegado de la Reder que os pueda visitar, os va a enseñar fotos que son espectaculares. Pero vamos, yo las tengo de pacientes mías, ¿eh? Es decir, el aclaramiento de la ojera sí o sí. Vale. ¿Cómo es que mejora la cuperosis y rosácea? Pues precisamente al aumentar la vascularización. No es que aumenta la vascularización. Perdonadme porque estoy con catarro. Lo que aumenta es el flujo y con ello el aporte de nutrientes a esa zona y el aporte de oxígeno a través de la hemoglobina, porque el comportamiento es como si estuviésemos, cuando aparece el ácido succínico, le estamos diciendo a esa parte de la célula que estaría como en hipoxia, ¿vale? Y es por lo que él responde. Pero el ácido succínico al principio hemos hablado que tenía un efecto de estímulo, por un lado, inhibía la formación de las metaloproteinasas, creo que es las de tipo 2, el ácido succínico, las de tipo 9, el ácido hialurónico. Pero además, a nivel de macrófagos inducía o estimulaba la formación de los macrófagos tipo 2, que eran de alguna manera los que provocaban las interleuquinas, por ejemplo, tipo 10, que son las antiinflamatorias. Entonces tenemos un proceso inflamatorio en la piel, en la rosácea. Entonces van a modular esa inflamación. Es por eso que también viene muy bien en la rosácea. En las arrugas estáticas... Vale. ¿Podría combinar con Radies en la misma jeringa? No. Yo no. Me ha salido así. No. En la misma jeringa no. Y probablemente igual en la misma sesión tampoco. Lo de combinar productos, luego como tengamos una respuesta rara, a mí no me gusta. Es decir, además, ¿qué busco con el Radies? Con el Radies busco un tensado, busco realmente también una hidratación, un efecto estético, ¿vale? Pero el cambio que yo quiero aquí es un cambio biológico. Es decir, es una preparación para que luego le puedas hacer el Radies, que va a tener mejor respuesta. Disculpa, la frecuencia de uso es mensual. Os he comentado que lo que recomienda normalmente es cada 2 semanas, 3 semanas, como en otras mesoterapias, pero yo creo que precisamente por la diferencia que tiene, que no es una revitalización, sino una redermalización y por tanto tenemos que hacer que el fibroblasto actúe, que genere ese colágeno, me parece que deberíamos de esperar
4 semanas, que la paciente lo agradece y además es que vamos a conseguir los resultados. Vamos a hacerle esas 2 o 3 sesiones, pero con una frecuencia mensual o incluso si queremos cada 2 meses, que no hay ningún problema porque los resultados se van a sumar. ¿Se puede usar en ojeras con bolsas? Pues precisamente si tiene bolsa, no. En ese momento no, porque atraparía agua y aumentaría. ¿Podemos ponerlo alrededor? Sí. ¿Podemos hacer las líneas de drenaje que nos va a ayudar a que esa bolsa también baje? Sí. Habéis visto un caso donde se pinchaba desde la nariz hasta el trago, que no he pinchado en la zona próxima al lacrimal precisamente porque era una persona de bolsa y lo he empezado por debajo. Pero claro, todo esto me está haciendo un drenaje. Después de todo, lo mismo que hacemos manual el drenaje y bajamos hacia subclavia, pues cuando estamos haciendo todo este drenaje también me va a mejorar la ojera. Pero la misma ojera con bolsa no hay que pinchar. En ojera con bolsa pequeña y pigmentación, ¿qué tal funciona? Bueno, acordaros siempre que es el 1,1 que tiene menos ácido hialurónico y en principio yo lo he pinchado, pero con cuidado, si tenéis seguridad en la zona y que estáis haciendo superficial, lo podéis hacer. Si hay arrugas estáticas notorias en la vela, ¿qué se puede usar? Pues, hombre, este producto lo podrías usar. Y en las arrugas frontales también, pinchándolo siempre superficial. Sabéis que en las arrugas de la glabela se aconseja siempre tangencial para no entrar en el vaso, pero no tenemos un hialurónico reticulado, no tendríamos ese problema. Y tampoco hace una compresión sobre los linfáticos en esa zona, o sea que en principio se podría utilizar. Vale, os decía, pues eso, los beneficios que tenemos. Doctora, diferencia entre Selarerer versus Profilo. Lo he comentado antes. A ver, el Profilo realmente es una hidratación, así como a lo bestia, ¿vale? Hacemos bolos, ponemos en esos puntos, pero después es un ácido hialurónico y además de bajo peso molecular, o sea, no es un alto peso molecular, creo recordar. Con lo cual, al nivel del efecto inmunológico que podemos buscar con un ácido hialurónico de alto peso molecular, no lo tendríamos de la misma manera. Creo que el Profilo estoy hablando, pero creo que lo han cambiado. Pero bueno, aun siendo de alto peso molecular y al ser solamente hialurónico, hemos dicho que la sinergia de estos dos productos, esto se ha comprobado en estudios, dobla el estímulo de los fibroblastos. Si con uno tenemos un 100%, en el otro tenemos un 180%, la sinergia de los dos productos, de ácido succínico y ácido hialurónico, que es el Selarreder. ¿Vale? Y luego el efecto es más flat en cuanto a la hidratación, porque ese ácido hialurónico de alguna manera va a durar pocas horas en el sitio que le hemos pinchado. Entonces, vale, hay un estímulo, hay una hidratación, pero enseguida es más rápidamente degradado que que estamos haciendo hemos dicho, una activación a nivel metabólico, un estímulo de la mitocondria, una producción mayor de energía de esa piel. Entonces, claro, no es solamente un efecto. ¿Vale? Y el Profilo hablamos de ácido hialurónico. Eso es, combina bajo y alto peso molecular, pero siempre tenemos a nivel de inducir reacciones inmunológicas o inflamatorias, va a ser siempre mayor el de bajo peso molecular que el de alto peso molecular, que sería todo lo contrario. No hay que masajear después de hacer las pápulas. Sí es verdad que yo a veces pongo una mascarilla calmante, ¿vale? Pero no es necesario. Depende, si la persona no se quiere ir muy roja a casa, pues le puedes poner. Y si enrojece mucho, se la puedes poner por confort. No, tampoco va a deteriorar el resultado que vais a tener finalmente, ¿eh? Pero no ponerla inmediatamente, porque es que esa inflamación, ese depósito en la zona nos interesa que esté un ratito, ¿vale? Pero si es una persona que, bueno, pues que no quiere irse así, pues le ponéis una mascarilla calmante. ¿Vale? Entonces, el protocolo sería 3 sesiones inicial a intervalo de una semana y luego No, Pablo José, me has entendido mal. El protocolo, a ver, existe un protocolo de 3 a 4 sesiones haciéndolos cada 15 días. Ese es el protocolo que se aconseja, ¿vale? Yo os puedo decir que en mi experiencia, normalmente lo máximo que programo seguidas son 3. Y que en mi experiencia, normalmente, dejo siempre de 4 a 5 semanas entre sesión y sesión. Es raro que lo ponga a los 15 días, precisamente por ese cambio metabólico y esa producción de colágeno que voy a esperarme, porque como normalmente sabemos que la renovación celular se produce cada 3-4 semanas, pues no tengo interés en a mitad del ciclo ponerle otra cosa. Es que no es necesario y además como la voy a agredir un poquito,
y le tengo que hacer unas pápulas y va a salir un poco rojita de la consulta, pues prefiero esperar un mes porque casi se le olvida un poquito y no la tengo muy marcada cada poco tiempo, ¿vale? Como aumenta la sensibilidad, Josefina pregunta, ¿a los tratamientos siempre sería lo mejor realizarlo antes, por ejemplo, realizarlo antes de realizar un peeling? En el caso del peeling, si es por manchas, pues sí te puede aclarar antes y la tienes preparada, pero en este caso me daría lo mismo. Vamos a ver. El peeling, dependiendo de si es, se supone que será superficial para la parte superficial, lo puedes hacer antes y luego reparar un poquito por los efectos del propio peeling. Le puedes hacer una reparación con la mesoterapia. Ahí sería indiferente. Si lo quieres hacer con radiofrecuencia o luz pulsada, yo pienso que le favorecería hacerlo antes. Vale, vamos a pasar para terminar la presentación. Vale, ¿veis? Este es el inicio de la paciente, de la segunda paciente. Fijaros en el cuello, ya hemos visto los vídeos, ¿eh? Y fijaros, esta es la pápula, lo tenemos creo el vídeo al final, te lo voy a poner, ¿vale? Entonces lo que se han hecho pápulas, yo he delimitado dónde estaban las arrugas y luego he ido haciendo pápulas una a una. Esa es la técnica. Pero veis, fíjate el cambio en la coloración, en la elasticidad de la piel con respecto a la que hemos visto ahora, a esta persona, que es la misma paciente. Habían transcurrido como mes y medio entre una y otra sesión, ¿vale? Entre esta y esta. Vale, estos serían los resultados de la paciente. Y en el escote, si sois capaces de verlo, aquí hay arrugas verticales que os puedo decir que han desaparecido completamente, ¿vale? E intento, sí, ahora voy a poner el vídeo. Intento hacer las fotos, incluso les mando poner los brazos siempre de la misma manera. Le hago primero la foto con los brazos para saber que está colocado en la misma postura, que no hay más pliegue o más, y después saco la foto. Os recomiendo que lo hagáis porque si no el escote, dependiendo de que tenga los brazos estirados, los tenga juntos, los tenga más apretados, entonces saco la postura y después hago ya de cerca la zona que quiero fotografiar. ¿Vale? Aquí se ve un poquito mejor las arrugas del escote y los cambios que ha habido. Está claro que no desaparece. Aquí probablemente con la luz pulsada o con el láser le puedo hacer, pero no lo he hecho precisamente, pero veis un poquito toda la coloración de la piel que hay un aclaramiento. Esto es lo que os decía, la mando colocarse en la misma postura para que yo sepa que está exactamente igual. Vale, antes de terminar, creo que hay un vídeo de las pápulas. A ver. Cuello, escote. Nada, es muy sencillo. O sea, es hacer pápulas. El escote, vamos a delimitar la zona a tratar. Entonces, me voy primero por el borde externo y voy marcando las pápulas. Y como es con la aguja y con el bisel hacia arriba. Bisel hacia arriba de la aguja. Os dais cuenta que al principio no queda rojo, parece que no estás poniendo producto. Ya habéis visto al final cómo estaban todas las pápulas bien marcadas y bien abultadas, porque aquí le puse el 2,2. A ver si puedo adelantaros, porque el escote es una zona muy agradecida. Estiráis un poquito la piel para ver bien la arruga. Estas papulitas, hay personas que le pueden durar 24, 48 horas. 24 horas puede hacer vida normal. Bueno, pues esta sería la técnica. Vale, y le estoy haciendo un poquito de retrotratante en alguna que he visto que lo necesitaba. Vale, pues esto sería un poquito toda la exposición. Ahora contesto si hay alguna otra pregunta. Acabamos de terminar.
Y simplemente quería despedirme y deciros que con la redermalización y los productos Selarreder tenemos vocación, a través del mismo y de la mesoterapia con el sulfínico y el ácido hialurónico, de retrotraer la senescencia celular en la piel y su estado de inflamación crónica, con el propósito de atrasar la edad biológica de la misma y un mayor aprovechamiento de cualquier otro producto o técnica futura a realizar que nos permita ver y conseguir el mayor rejuvenecimiento cutáneo en apariencia, pero en cualidad y calidad de la piel. Y muchas gracias, y no sé si hay alguna otra pregunta. Estas pápulas de escote las estaba haciendo porque tenía un grado de envejecimiento alto con 2,2 y utilicé una jeringa entera de 2 mililitros. ¿Qué recomienda hacer en la bolsa de la ojera? ¿Cómo tratarla? Pues es que es difícil, ¿verdad? Entonces, bueno, a veces el trampantojo, ya sabéis que cuando hay mucho vacío en la cuenca, pues nos interesa sobre el cigomático poner algo en la grasa profunda. Tenemos los enzimas, que no los estoy utilizando, pero en alguna ocasión sí, que sabiéndolos poner, podemos vaciar un poquito, pero sabemos que la bolsa se va a volver a llenar, ¿vale? Y sobre todo, drenaje, aparatología muchas veces y algún peeling para la ojera. Bueno, pues espero haber respondido a... Me pregunta Macarena, en el caso de cicatrices de acné y manchas por acné, ¿recomienda técnica diamante o mejor hacer, no, pápulas directamente sobre la lesión? Tanto sean manchas como con bordes y más lesión. Pápulas. De hecho, intentas hacer como si hicieses un relleno de ácido hialurónico para levantarla un poquito, y incluso si es con depresión, con la misma cánula o la aguja, intenta desbridar primero un poquito y luego ya pones el producto, porque esa misma fibrosis que haces con la aguja o con la cánula, pues también te va a ayudar a levantarla un poco. Bueno, pues eso. Espero lo que os comentaba al principio de la exposición, que os haya servido mi experiencia y que mañana lo pongáis con toda confianza en vuestra consulta, porque espero que os dé tantas satisfacciones como a mí. De verdad, es un producto que lo defiendo a capa y espada. Eso es lo que puedo decir, es mi experiencia. Buenas noches a todos. Bueno, buenas noches aquí en España y buen día en Sudamérica. Gracias a todos.